Bienvenidos al avance del capítulo 68 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Inés le aclara a Luciana que Enrique sabía perfectamente de la muerte de Salvador y estuvo de acuerdo, mientras que lo de su madre era solo un daño colateral. Luciana le dice que eso no es verdad porque Enrique le juró que se acababa de enterar. Inés no lo puede creer, por lo que le pide que deje de ser tan ingenua como lo fue ella. Además, eso se lo confesó su padre mientras luchaba por su vida. Por lo que, si el fiscal Furia encuentra al ingeniero Ibarra, podrán saber cómo desviaron los fondos del fraude capital creciente a las empresas Ferrades sin dejar rastros. Patricio le pregunta si acaso se le acabó su complicidad con su padre y por eso les está contando todo. Esta le responde que se cansó de ser tonta y ciega, porque en realidad Enrique es un manipulador y seguro está feliz celebrando, empiernado con Mariana, porque su papá desapareció. Por otro lado, Memo le pregunta a su madre si de verdad le duele ahora la muerte de su abuelo. Mariana le menciona que a ella lo que le mortifica es saber que otra vez está metido en un hecho de sangre por culpa de Enrique. Memo le explica que él se involucró porque pensó que era necesario acabar con el viejito. Además, a él le hubiera encantado quitarle la vida con sus propias manos. Mariana le pregunta por qué no siente temor al hablar de quitarle la vida a alguien. Memo le asegura que él no está loco, sino que veía conveniente la muerte de su abuelo. Mariana voltea a ver a Enrique. Este le pide que no lo vea de esa manera, puesto que él solo se defendió porque Francisco lo amenazó. Mariana le interroga por qué permitió que Memo se deshiciera del cuerpo. Enrique le contesta que no tenían otra opción, así que le implora que no haga más preguntas. Luego le dice que quiere agradecer tener a Memo como su hijo. Este le expresa que es el único hijo que no lo ha traicionado y jamás lo hará. Al mismo tiempo, Patricio le pregunta a su madre si de verdad su padre está con Mariana. Asimismo, Luciana le pregunta si no es un malentendido, porque todos sabían que Enrique era con Karina. Inés les comenta que fue a la casa de su hermana y los encontró juntos en la cama, y para colmo, le salieron con que Memo es hijo de Enrique. Patricio se entristece y le dice a su madre que es imposible de creer. Inés les cuenta que solo quería formar una familia perfecta como se lo pidió su padre, pero desafortunadamente Enrique está muy mal y tiene que pagar por eso. Patricio está de acuerdo, pero para conseguirlo deben hacer bien las cosas, y para entonces debe denunciar que el grupo Ferrabe se inició con el grupo Capital Creciente. Luciana le dice que puede llamar a Roberto. Inés interviene y les aclara que lo único que quiere es que Enrique pague recibiendo el desprecio de sus hijitos consentidos. Luciana le insinúa que solo quiere lastimar a Enrique y a ellos. Inés les dice que quiere que sufran, porque por su culpa Adrián está en la cárcel. Patricio le explica que ellos solo querían que Adrián no se involucrara en cosas ilegales. Inés le aclara que Adrián sí la quiere, pero que vivía pegado a su padre, aunque a ella le da igual porque no lo considera su hijo. Patricio le recuerda que dejó de quererlo cuando supo que le gustaban los hombres. Inés le manifiesta que eso le da lo mismo, porque al fin y al cabo ellos ya no hacen parte de su vida. Después de irse, Patricio le hace saber a Luciana que entonces Memo es su medio hermano. Esta le dice que Enrique es un mentiroso y corrupto, porque siempre supo lo que en verdad pasó con sus padres. Mariana le manifiesta que le preocupa mucho que el fiscal Furia esté metido en todo esto. Enrique le aclara que Roberto no tiene pruebas. Además, le recuerda que pasado mañana él será el presidente de este país. Mariana le implora que proteja a Memo por encima de todo. Memo le pide que confíe ciegamente en su padre porque él confía en que lo va a proteger. Mariana les dice que aún no saben cómo manejará esta situación el fiscal, así que le pide a su hijo que permanezca lejos de todos. Memo le manifiesta que quiere estar presente para cuando nombren a su padre como el presidente del país. Enrique interviene y le sugiere que mejor le haga caso a su madre. Memo le pregunta qué quiere que haga entonces. Enrique le solicita que se retire por unos días, con la promesa de que cuando regrese nunca se van a separar. Por otra parte, Roberto y Victoria capturan a los hombres que le trabajaban a Memo. Al día siguiente, Victoria le cuenta a Manolo y a Natalia que los hombres que atraparon confesaron que Memo le dio información a su abuelo para secuestrar a Fabiola. Natalia le dice que con esa prueba pueden hundir a Memo. Al escuchar eso, Fabiola se altera un poco. Victoria la tranquiliza y luego le pide perdón a Manolo por no tenerla en cuenta. Este le pide que no se preocupe,
porque si su hija tiene esas reacciones, quiere decir que comprende lo que están diciendo. Natalia le pregunta a Victoria si Luciana ya sabe que atraparon a esos tipos. Victoria le responde que Roberto ya fue a decírselo, y que por fortuna la muerte de Galleta no quedará impune. Mientras tanto, Luciana le cuenta a Roberto y a Quirino que Inés apenas se viene enterando de todo lo que hay detrás del grupo Ferrabe. Roberto siente mucho que descubra la verdad de esa manera. Luciana le dice que ya no la puede decepcionar más. Roberto le menciona que es normal que el cariño por alguien lo ciegue, y por eso se le hizo extraño que Inés les haya contado después de que lo defendió frente a él. Luciana le manifiesta que Inés solo se quería vengar de Enrique, haciendo que ellos lo desprecien, puesto que descubrió que Mariana era su amante. Quirino le pregunta si se refiere a su propia hermana, a lo que Luciana le responde que sí. Roberto le interroga si cree que Karina los descubrió y por eso dejó a Enrique. Luciana le responde que no lo sabe, porque esa relación es de hace años, considerando que Memo en realidad es hijo de Enrique. Roberto le menciona que ellos también descubrieron algo. Luciana le pregunta qué es. Roberto le pide que se prepare porque no es agradable. Por otro lado, Enrique le ordena a Héctor que haga limpio su trabajo, asegurándole que podría otorgarle un puesto en la policía. Héctor le pregunta si está seguro de que solo quiere que le dé una advertencia. Enrique le responde que él nada más quiere que no le queden dudas de lo que significa meterse con él. Héctor acata la orden y le dice que lo mantendrá informado. Más tarde, Dana le entrega a Quirino los resultados de la prueba del caso Avendaño. Quirino lo lee y afirma que la sangre que encontraron le corresponde a Francisco. Asimismo, Dana le entrega la orden de aprehensión para Memo. Roberto se lo agradece. A su vez, Quirino le dice a Roberto que Memo es la última oportunidad para aprehender a Enrique antes de las votaciones. Luciana les dice que duda mucho que Memo traicione a Enrique. Por otro lado, Enrique se da cuenta de que las noticias de la desaparición de Francisco fueron publicadas por un tal Edgar Guzmán. Al mismo tiempo, Karina le aclara a Héctor que el dinero que le entregó no es suficiente para que ella se marche con su hija. Edgar le dice que José Narváez necesita algo que de verdad hunda a Enrique, porque la noticia que lanzó sobre Francisco no sirvió para perjudicarlo. Karina le solicita que le diga a José Narváez que le dará información para que meta a Enrique y a toda su familia. Edgar le aclara que, mientras le da la información, debe conformarse con el pago que recibió, a menos que entregue algo que de verdad destruya a Enrique. Más tarde, Patricio entra al despacho de su padre. Enrique le pregunta si Germán le comentó que rompió su tonta renuncia. Patricio le pregunta si acaso no habló con su mamá. Enrique le responde que no, porque no fue a dormir a la casa por estar ocupado en el trabajo. Patricio le exige que pare de mentir, porque ya saben que estuvo con Mariana y que Memo es su hermano. Además, le cuenta que su madre está tan enojada que les confesó lo que en verdad pasó con el fraude de capital creciente, y que también les contó que él sabía que su abuelo mandó a que le quitaran la vida a los papás de Luciana. Enrique le dice que hay una explicación para todo. Patricio le aclara que no la necesita. Enrique le jura que Inés les mintió. Patricio le dice que no le va a creer y que también ayudará a Luciana a limpiar el nombre de sus padres. Enrique lo anima a hacer lo que quiera, asegurándole que no tiene nada que perder. Además, cree que Inés no les contó eso porque ella muere por ser la primera dama del país. Patricio le dice que ella tampoco se salva. A su vez, Enrique le aclara que ni él ni Luciana harán que cambien las cosas, porque justamente él será el presidente del país. Seguidamente se retracta y le dice que se están haciendo mucho daño. Patricio le dice que ya no es su hijo, así que le sugiere que se lo dé a Memo, porque él sí es digno de su legado de mentiras y traiciones. Enrique le echa en cara que Memo sí es hombre y no es capaz de darle la espalda. Patricio desea que gane lo que merece. Enrique le pregunta qué es lo que, según él, merece. A lo que Patricio le responde, que le quiten todo lo que ama. Por otra parte, Omar le pregunta a la costurera cómo va con su traje. Esta le responde que todo está listo,
pero igual necesita tomar algunos ajustes de la entrepierna. En eso, Elena aparece y oye cómo se compromete con una mujer para que le revise la entrepierna. Más tarde, la maestra saluda a Luciana y le pregunta qué anda haciendo. Esta le responde que le tocó venir por Gaby. La maestra le dice que se le adelantaron, porque Karina se la acaba de llevar. Al mismo tiempo, Mariana le pregunta a Roberto por qué busca a su hijo. Este le comenta que tienen una orden de aprehensión en su contra, porque se le acusa de ser uno de los autores intelectuales del secuestro de Fabiola. Mariana le jura que su hijo sería incapaz de hacer algo así. Además, su padre es el único culpable de todo. Roberto le pregunta por qué entonces se niega a aclararlo, a lo que Mariana le responde que Memo salió y aún no ha regresado. Roberto le pregunta si está segura de eso. Mariana le contesta que debe creer en su palabra, puesto que no los dejará entrar sin una orden de cateo. Mientras tanto, Memo recuerda las advertencias de su madre y cómo, junto con su padre, lo ayudaron a escapar. Por otro lado, Gaby le pregunta a su madre a qué hora le dijo Luciana que no iba a pasar por ella. Karina le responde que no lo sabe, aunque eso no importa ahora. Gaby le menciona que Luciana le dijo que quería hablar con ella. Karina le miente diciendo que ya habló con ella. Seguidamente cambia de tema y le pregunta si quiere irse de vacaciones con ella. Gaby acepta y le pregunta a dónde la va a llevar. Esta le responde que será fuera de la ciudad. En ese momento, ve que Luciana la está llamando. Karina la toma muy fuerte del brazo y le ordena que camine, pero Gaby se suelta y corre a los brazos de Luciana. Karina se molesta y le pide a Gaby que obedezca cuando la llame. Para su mala suerte, no ve el coche que Enrique mandó para mandarle una advertencia y recibe el impacto. Al mismo tiempo, Mariana llama a su hijo y le hace saber que el fiscal lo está buscando con una orden de aprehensión porque lo culpan del secuestro de Fabiola. Memo le jura que él no tuvo nada que ver. Además le aclara que este no es el momento para hablar de eso. Mariana le pregunta cómo puede estar tan tranquilo, a lo que Memo le responde que mañana su padre será presidente. Mariana le manifiesta que ella se siente intranquila, aunque falten pocas horas. Memo le sugiere que sea más positiva, porque su padre los protegerá. Y aparte, él acabará con Luciana y su novio, aclarándole que cuando su padre sea presidente, él ajustará cuentas con ellos. Mariana le exige que deje de pensar en venganzas y aproveche el respaldo de Enrique. Memo le pregunta si no sería satisfactorio acabar con sus enemigos, aclarándole que Roberto no encontrará en el perdón y olvido. Luciana y Gaby auxilian a Karina y, a la vez, piden que por favor la ayuden. Más tarde, Luciana llama a Roberto y le informa lo que pasó. Roberto no lo puede creer, por lo que le pregunta cómo está Karina. Luciana le responde que está inconsciente. Roberto le pregunta cómo está su hija. Esta le comenta que Gaby ha sido muy valiente y ha entendido que su mamá será bien atendida. Roberto habla con su hija y le pide que sea fuerte. Gaby le implora que las acompañe, porque ahora más que nunca lo necesitan. Luego de la llamada, Roberto le hace saber a su compañero que se irá, pero sin antes decirle que lo dará de baja en la institución si se descuida de nuevo. Por otro lado, Enrique le dice a Tomás que sin Francisco él sigue estando por encima. Tomás le dice que al menos debería demostrar un poco de consideración por su desaparición. Enrique le pregunta si acaso quiere que organice una cadena de oración en las redes. Tomás le responde que no, sino darle un reconocimiento por todo lo que ha hecho en el partido Reme y presionar enérgicamente a las autoridades para que aparezca. Enrique le dice que por ahora no puede hacer nada porque la ley se lo prohíbe, pero en su momento va a exigir que lo encuentren. Pero si quiere hacerlo, le dice que debe ser a título personal. Tomás le aclara que él hará lo que le indique. Enrique se levanta y le aclara que el silencio no siempre es olvido, pero si el electorado no se ha manifestado,
significa que no les importa lo que le pase. Tomás se retira, pero antes le reitera que todos los del partido siguen a sus órdenes. Enrique le asegura que ganarán las elecciones. Al rato, recibe una llamada de Héctor, por lo que le contesta y le pregunta si cumplió el trabajo. Este le cuenta que las cosas salieron mal, porque por tratar de esquivar un coche atropelló a Karina. Enrique le ordena que se esconda, porque él le hará llegar el dinero. Más tarde, Patricio visita a su hermano. Adrián lo saluda y le pregunta cómo está Luciana. Patricio le comenta que ella no está bien. Adrián se preocupa y le pregunta qué le pasó. Patricio le avisa que tiene que ver con su padre. Adrián le pide que le cuente sin problemas porque en la cárcel se ha vuelto más fuerte. Patricio le cuenta que ellos se enteraron de que las empresas del grupo Ferrabe sí fueron fundadas con el dinero del fraude capital creciente. Adrián le dice que eso era lo que sospechaba. Patricio le menciona que también se enteraron de que su padre sabía que Francisco mandó a que acabaran con los padres de Luciana. Adrián no lo puede creer. Luego le pregunta si hay más cosas horribles que hizo su papá. Patricio le contesta que descubrieron que su padre engañó a su mamá. Adrián le insinúa que era con Karina. Patricio le responde que no, sino que fue con su tía Mariana, y además Memo no es su primo, sino que resultó ser su hermano. Por otro lado, Enrique le dice a Germán que él no tiene dudas de que Rodrigo fue quien filtró la información a José Narváez. Germán le expresa que es una lástima, porque últimamente Rodrigo se estaba convirtiendo en una persona muy capaz y brillante, como Karina. En ese momento, Inés entra al despacho muy alegre y le pide a Germán que le dé un minuto a solas con el futuro presidente del país. Germán espera que no vaya a hacer otra cosa que él tenga que resolver. Inés se ríe y le recomienda que guarde sus palabras, porque ella puede hacer que vea las elecciones sentado en la sala de su casa. Luego de irse, Enrique le cuestiona a Inés por qué le mintió a sus hijos diciendo que él ya sabía acerca del asesinato de Salvador y Diana, cuando ellos saben perfectamente que eso fue así. Inés le dice que fue solo una mentirita más, así que le pide que mejor la ayude a escoger su vestido para las elecciones. Al mismo tiempo, Adrián le pregunta a su hermano si Memo ya sabe todo lo que ha hecho su padre. Patricio le responde que no lo sabe, porque él se distanció de Memo por diferentes razones. Adrián le jura que lo más probable es que se entere muy pronto. Patricio le comenta que está muy cansado de tantas desgracias. Adrián entiende que todo esto ha sido muy doloroso. Sin embargo, le promete que juntos van a salir más unidos y más fuertes. Patricio le dice que está muy orgulloso del cambio que ha tenido. A su vez, Adrián le pregunta si su abuelo ya se enteró, porque vio en las noticias que desapareció. Patricio le cuenta que Roberto dice que a su abuelo quizás le quitaron la vida. Adrián le dice que ojalá no sea así. Seguidamente le pide que le dé un fuerte abrazo a Luciana de su parte y le diga que él siempre estará para lo que necesite. Y también le pide que le entregue esa carta a Daniel Saldaña. Mientras tanto, Enrique le pregunta a Inés si de verdad está bien. Inés contesta que solo se tomó unas pastillas para la migraña. A su vez, Enrique le interroga por qué le contó a sus hijos lo de Memo y lo del fraude. Inés le menciona que su hijo afirma que su matrimonio se fue a pique por el encubrimiento y la mentira. Además, duda mucho que su hija consentida ande hablando por todas partes, aclarándole que ellos siempre serán la familia perfecta y, muy pronto, la familia presidencial. Más tarde, Roberto llega al hospital. David corre a abrazarlo y le dice que no quiere que su madre se muera. Roberto le asegura que ella estará bien porque en el hospital la están tratando con mucho cuidado. Luciana interviene y le hace saber a Roberto que a Karina le están haciendo una tomografía. Mientras tanto,
Enrique le ordena a Germán que publique un comunicado donde lamenten el accidente que sufrió su excoordinadora de campaña. Germán le pregunta si de verdad no le duele, luego de que estuvo con Karina en una relación de 3 años. Enrique le pregunta por qué le debería doler si ella lo traicionó. Germán lo duda mucho, porque si en verdad Karina lo hubiera traicionado, ya estuviera hablando en todos los medios. Enrique le aclara que fue suficiente haber terminado con él y no acompañarlo hasta el final de su campaña. A su vez, Germán le pregunta si es consciente de que estarán acabados y Karina habla de todo lo que ellos hacían. Luego de irse, Mariana aparece y le pide que la ayude con su hijo, porque hay una orden de aprehensión en su contra por el secuestro de Fabiola Briceño. Luciana le hace saber a Roberto que cuando fue a buscar a Gaby, Karina ya se la había llevado, e Iliana le comentó que iban a ir al parque a comerse un helado. Roberto le pregunta por qué razón Karina fue a buscarla si ya habían quedado que ella se la llevaría. Luciana le dice que el asunto es que Gaby le comentó de un viaje que iban a hacer ellas 2 solas. Roberto le menciona que Karina se la quería llevar. Luciana le cuenta que también estuvo en el accidente y vio cómo el coche aceleró cuando ella estaba bajando de la banqueta con Gaby. Al escuchar eso, Roberto le dice que entonces Karina no sufrió un accidente. En ese momento, la doctora llega y les informa que Karina presenta una hemorragia y un hematoma en el cerebro, por tanto, deben operarla de inmediato. Roberto le pregunta si es una operación peligrosa. La doctora le responde que sí, porque es de alto riesgo y el pronóstico es reservado. Enrique le aclara a Mariana que hasta que él no gane las elecciones no podrá frenar las acciones del fiscal Furia. Además, Memo cometió muchos errores por querer actuar por su cuenta. Mariana le pregunta si de verdad le duró tan poco la emoción de saber que Memo es su hijo. Enrique le responde que obviamente no, porque pensaba llamarlo para que fuera su digno sucesor en la política. Mariana le recuerda que Memo confía ciegamente en él, así que le pide que no lo vaya a traicionar. Enrique le promete que no lo hará, así que le pide que tenga mucha paciencia. Mariana acepta. Luego cambia de tema y le pregunta cómo tomó Inés la noticia de que ellos eran amantes. Enrique le platica que se puso tan mal como si estuviera desconectada de la realidad. Mariana no lo puede creer y le recuerda que su madre estuvo en las mismas condiciones e hizo algo muy fuerte. Por otra parte, Omar sale de la casa de Vivi. En eso, sale Elena y le pregunta si acaso creyó que no se daría cuenta. Omar le dice que es una lástima. Elena le pregunta por qué lo hizo. Omar le comenta que Daniel y Susi lo ayudaron. Elena le pregunta si acaso ellos lo sabían, a lo que Omar le responde que sí. Elena se enoja y le dice que tiene la libertad de quedarse con Vivi. Al escuchar eso, Omar se parte de la risa. Elena no lo puede creer y le pregunta si no le importa lo que diga. Omar llama a Vivi. Esta sale y, al ver a Elena, le dice que su vestido le está quedando hermoso. Elena se sorprende al darse cuenta de que Vivi, en realidad, era la modista. Luego de eso, Omar se arrodilla y le pregunta a Elena si quiere ser su esposa de nuevo. Esta se conmueve y le responde que sí. En la noche, Luciana y Gaby rezan para que Karina salga bien de la cirugía. Mientras tanto, Victoria habla con Roberto por teléfono y le cuenta que en el auto de Karina había ropa de ella y de Gaby, un maletín con mucho dinero y un itinerario de viaje. Roberto se sorprende al darse cuenta de que Karina se quería escapar con su hija. Victoria le comenta que las cámaras afirman la versión de Luciana, porque el auto estaba esperando a Karina y, cuando ella bajó a la calle, aceleró para atropellarla. Roberto le dice que la pregunta es quién envió esa orden y por qué Karina tenía todo ese dinero. Por otro lado, Omar le cuenta a Mario la travesía de su abuela, celosa de una viejita que le estaba haciendo su traje de boda. Susi y Daniel se parten de la risa. En ese momento, Patricio llega a la casa y pregunta si puede hablar con Daniel. Al mismo tiempo, Sofía llega al hospital.
Gaby le pregunta si trajo la lana para tejer. Esta le responde que trajo lo necesario. Luciana interviene y les pregunta qué van a hacer. Gaby le responde que no pueden decirle porque es una sorpresa. Luciana le dice que, después de que no sea una camisa de fuerza, todo está bien. Gaby le menciona que ya está empezando a decir chistes malos como su papá. Roberto, por su lado, revisa el teléfono de Karina y encuentra un mensaje de Edgar. En ese momento, aparece Rodrigo. Roberto le pregunta quién es. Rodrigo se presenta como el coordinador de campaña de Enrique. A su vez, Roberto le pregunta qué quiere. Este le expresa que lo que pasó con Karina posiblemente no fue un accidente, sino obra de Enrique Ferrer. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.